Hola amigos, les habla nuevamente Esteban Herrera. El título de este video sería Pro SMB Precision Multimeter Probes, que son unas puntas de testing para multímetro Pro con precisión de SMB. Primero con Pro me refiero a como se habla en la jerga de la gente que trabaja con montaje superficial en circuitos integrados, como los que hacen teléfonos y los que los reparan también. SMB, circuitos SMB, se refiere a un multímetro que tenga una impedancia de 10 ohmios, que no son estos multímetros económicos, es, sino los que parecen sus borneras, es decir, las piezas o conectores que se conectan directamente al multímetro en, en su forma a los conectores banana. De hecho, son muy similares y hay algunas formas que cambian, pero en general económicos los tienen más cortos y son de un ohmio de impedancia. Y los de 10 ohmios son más o menos el doble en la parte metálica de tamaño para los multímetros Pro. Entonces, este proyecto le puse Pro porque las hice, digamos, Pro, pero ya ustedes saben que si están aislados del positivo o negativo, o cable rojo, cable negro, van a poder usarlo también en multímetros económicos. Y hice dos pares de puntas para hacerlas en serie y no gastar y perder tanto tiempo en eso. Prefiero gastarlo y perderlo mientras las esté utilizando. Los hice así, Pro, y los hice para doble uso, es decir, uso normal y uso para SMB, pero con unos adaptadores, que es lo que vieron en la carátula del video y también lo van a poder ver cerca del final. Entonces vamos a tener dos partes dentro de este mismo video y luego lo que son explicaciones como el resultado y las mediciones finales para ver cómo han quedado las puntas de prueba. Voy a meterlo en la playlist, es decir, en la lista de reproducción de Multimeter Probes, precisamente, que son puntas de multímetro, que está acá dentro del mismo canal de Electrorama de YouTube. Vamos a hacer ahí un pequeño video hablando acerca de los resultados, pero en este no, porque vamos a pasar directamente a la acción de cómo fue que se realizaron. En realidad son las que yo uso y las que voy a seguir utilizando para este tipo de proyectos donde se requiere algún grado de precisión hasta más o menos lo máximo que he visto en microscopios para electrónica, que son más o menos 1600X, los que estamos utilizando hoy en día. Bueno, yo no estoy utilizando los que tienen microscopio eh, para hacer ese tipo de microsoldadura, microelectrónica. Bueno, de todos modos, pues hay ciertas cosas que yo sí puedo realizar con solo las puntas y con lupas, etcétera, o algún otro tipo de microscopio, pero estas son ideales para, por ejemplo, soldar USBs tipo A, que lo tengo en otro video y les había prometido que les iba a hacer este video. Para hacer los cables USB que quieran, pueden pegarles unos cables, pero se vuelve muy peligroso más que todo para el equipo, porque esto trabaja con poco voltaje, pero siempre se puede hacer un corto. Entonces, si quieren introducir ahí una punta de prueba en el USB,
estas puntas que vamos a hacer van a ser multiuso y no vamos a tener que estar cambiando las puntas a cada rato en nuestro multímetro. Entonces vamos a describir todo el proceso. Tenemos 50 minutos para ello. Los dejo con el video. Ok, esto es lo que hay que hacer, es conseguir este conector. Mucha gente lo reconocerá. Es un conector de fuente de poder de PC. Unas puntas de jeringa. Todos estos son los requerimientos. Okay. Estoy utilizando 4 porque, como dije, voy a hacer 2 pares de puntas por si alguno me falla, tener el otro a mano. Una vez que se retira el conector de la fuente, se agarra un desatornillador de estos de relojero, creo que es el más pequeño o casi el más pequeño, y lo introduzco por una de las entradas y se les zafa un seguro que tienen estas piecitas. Se saca la piecita y luego se corta para dejar solo la parte del cilindro. Así, pues vamos a necesitar 2 para cada punta. Entonces tenemos 4 al final y estos cables son los sobrantes que no los vamos a necesitar, que utilizan los dispositivos internos de las computadoras. Por ahí, por dentro de ese tubito, es donde van a pasar las puntas. Entonces voy a aprovechar para hacer 2 puntas. Para no hacer un gasto innecesario de cable, porque ya tengo otro par de puntas y en una lista de YouTube. Pero son para los multímetros Miyako económicos. Entonces no voy a utilizar las agujas por aparte, porque puedo hacer otros por aparte. Para estos voy a utilizar estas piezas, que son unos conectores banana. Y yo no trabajo con voltaje sumamente alto. Por si alguien quiere considerar la categoría de las puntas de prueba. Y esas piezas son un clip. Es un clip grande o sujetador de papel. No sé cómo lo puedan reconocer ustedes. Lo que he notado, por ejemplo, es que es mejor hierro que acero, o hierro cromado. Acero es lo que no debería de usarse, porque altera las mediciones, sobre todo en resistencia, que es lo que voy a explicar en el otro video. Y bueno, lo que voy a hacer con esa pieza es cortarla, y con este alicate se le puede dar forma, y con este grande, que no es el de puntas, más brusco para cortarlo. Entonces vamos a necesitar esas herramientas también. Y bueno, al final terminé cortando esas 2 piezas, más o menos del tamaño que ya había visto en las puntas que había hecho de prueba recicladas y que sé que me van a entrar. Pueden comparar ahí. También voy a ocupar los tamaños, ¿verdad? También voy a ocupar soldadura de estaño. Puede ser cualquier tipo de soldadura, no necesariamente 60-40. ¿Qué más? Bueno, vamos a necesitar también el pegamento epoxi, que no debe ser conductivo, y algún lugar, papel
para hacer las mezclas, palitos, silicón, que es mejor no usarlo. Eso lo descarté porque se produce calentamiento en las puntas al medir voltaje, entonces puede resultar peligroso, solo en caso como de extrema emergencia. Ok, necesitamos hacerle las puntas a esas especies de puntas a las puntas. Y para hacer eso voy a utilizar esta herramienta que tengo un video que es una lija o electric sander, algo así es el nombre. Es un disco duro pequeño USB, creo que era de 1 TB que se quebró. Bueno, ese es el cable. Mejor utilizar un cable pequeño. Ese es el que ya traía, es el que yo prefiero. Y lo que hago es conectarlo a un adaptador para celulares. Ese es un adaptador reutilizado de una Google Tablet marcada Asus. Bueno, cualquier adaptador para celular funcionaría. Ya cuando se terminan las puntas, esa sería la última parte. Vamos a proceder a los adaptadores para SMD o SMB. Vamos a necesitar entonces un encendedor para sacar las agujitas de las puntas de las jeringas, o en su lugar cualquier cosa que produzca una llama. Puede ser un generador de hidrógeno, puede ser cualquier cosa que sirva para calentar, que sustituya hasta un fósforo. Esos son cables reciclados, son cables reciclados de alambrado telefónico, o de los que se utilizan para UTP o ADSL. Estos cables trabajan a 5 voltios, pero me atrevería a utilizarlos con tal vez unos 25, 5x5, 25. Sin embargo, uno de estos ya lo peleé y veo que la parte negra indica que está un poco quemado, como que ha sido ya trabajado, y eso me podría variar las mediciones. Entonces voy a cortarlo. Si llegara a utilizarlo, prefiero utilizar el que está en perfecto estado. Cable de cobre, también tengo esa tabla, es una tabla de picar. Vamos a picar bastantes cosas. Puede ser un pedazo de tabla, pero bueno, eso es lo que se me ocurrió utilizar a mí. Tengo este otro tipo de cable que les quiero enseñar. Este cable es para otro proyecto. Es un cable de fuente extraído de una fuente de poder. No, perdón, es de una tarjeta madre. Y no quiero utilizarlo porque no es un cable de cobre y prefiero utilizar cobre directamente. Luego necesito un punzón, entonces voy a utilizar este punzón que me ayude a perforar unos huecos acá a través del plástico de la herramienta esta, bueno, de material quirúrgico de la jeringa. O puede ser, en lugar de un punzón, una pequeña broca como esas. Ahí se ven muy grandes, pero en realidad son muy pequeñas para el acercamiento. También tengo un video que pueden ver en el canal de Electrograma acerca de esta herramienta. Es un motor tool, moto tool, Dremel o mini Dremel. Lo he escuchado como con 5 nombres diferentes. Creo que se llama el Rotary Tool, algo ahí en el canal pueden verla funcionando. Entonces podrían utilizarla para no hacer huecos manuales, sino la cúter. También está el cautín, aunque no me gusta para perforar plástico porque se daña. Puede ser un segundo cautín.
Un cuchillo puede ser con punta. Y esta herramienta yo la reconozco como perro. La utilizo mucho para prensar, para agarrar puntas, para la ola de lijar. Y si no, alguna similar, hay más pequeñas. Pero me gusta mucho porque prensa y queda trabada y quedamos con las manos libres. Vamos a verla en acción más adelante. Para lo que es la lija, podemos utilizar una herramienta un poquito más fuerte que la que enseñé, esta lija de disco giratoria. Y esa, aunque lo sé, prefiero que se utilice mejor y recomiendo eh, una herramienta un poquito más brusca, más acorde a ese material que en principio me costó bastante y no quiero que se dañe esta herramienta de disco duro que no está diseñada para lo que la estoy utilizando en principio, entonces tiene que utilizarse con precaución. Tanto para el operario como para no terminar quemando la propia herramienta por exceso de esfuerzo y continuo. Más o menos el proceso de ahí es ir forjando la punta, lo más parecida a las puntas de prueba de multímetro económico, que es la forma más simple que se le puede dar. Luego se pueden afinar con un poco de lija también. E inclusive si hay algún problema, se podrían forjar, se podrían estañar. Lo importante es que queden lo más lisas posible y con una forma de punta que nos vaya a facilitar la medición posterior. Ok, ahí podemos ver las dos que ya están prácticamente listas. Las dos primeras. Ok, ahora vamos a hacer unas puntas con las fundas estas plásticas de las jeringas y pueden ser más precisas pero pueden quedar un poco cortas para cuando necesitamos alejarnos bastante de lo que estemos midiendo. Entonces vamos a hacer unas con lapiceros, con el plástico de los lapiceros, es bastante resistente también y aislante. Ok, y las otras vamos a hacerlas con esas fundas, pero las otras dos fundas voy a utilizarlas para que funcionen como cobertores de las puntas SMB finales. Ahí vemos que todo lo estamos haciendo con medidas de seguridad como esos lentes. Y bueno, aquí lo que voy a proceder es a encender la mototool para hacer los agujeros en el lapicero. Este es un lapicero de esos transparentes que podemos conseguir fácilmente en cualquier librería o supermercado. Yo sé que lo van a reconocer al verlo.
Antes de hacer el agujero con la broca es importante hacerle una guía, como lo dije, con una especie de punzón, de punzón. En ese caso yo estoy utilizando la cúter y ya por haberle hecho esa guía, entonces ya la punta de la broca encuentra el preagujero con facilidad y vamos a hacerlo más rápido y va a quedar más preciso. Así de esta forma. Y si bueno, la broca que tenemos es muy pequeña, necesitamos después repasarla con alguna otra herramienta manual o es decir mecánica o eléctrica. Ahí ya les hice, por ejemplo, esta es un hueco con el cuchillo con punta, cuidándome de mostrar más opciones por si a alguien le falta alguna herramienta que no se le ocurra. Pero bueno, también hay, como siempre, muchas cosas que pueden quedar a la creatividad con ciertos límites. Luego, este palo de paleta, cuando hice los huecos, lo utilizo para sacar los sobrantes de plástico hacia afuera. Ok, esa sería una opción. Y al final le puedo pasar también esa herramienta que en realidad es para el mototool. Son unas fresadoras pequeñas, pero hay otra forma de hacer esto más fácil porque este plástico es muy delgado. Entonces los cables a como quedaron pasan muy apretados. Lo cual no es tan malo, pero la, la otra forma sería igual al final van a pegarse con la misma cúter bien afilada, con la cuchilla bien afilada. Vamos a cortar la, la tapita final y de una vez queda este trozo de plástico con un acabado fino y no hay necesidad de estar limando las asperezas que dejan el otro tipo de herramientas. Ok, ahí estoy probando los cablecitos, ya el tamaño que deben tener para poder sujetarlos a los conectores estos tipo banana. Estoy utilizando cables de audio eh, que especifiqué en el otro video acerca de la creación de las puntas de multímetro económico. Y bueno, luego necesitamos el desatornilladorcito de algún tipo que nos permita sujetar muy fuerte el tornillo antes de ponerle algún tipo de protección que puede ser el termorretráctil. Porque ese tornillo va a quedar ahí que si lo tocamos nos transmite todo lo que estemos midiendo con el multímetro. Esta herramienta que es la fresa la tengo pegada a la multitool, aunque puede utilizarse una lija. La estoy utilizando para
nada más desgastar un poco la parte que tiene ahí brillo, o depende del material, puede ser algún tipo como cromado que no me permita soldar. Entonces no estoy desgastando, nada más no estoy desbastando, nada más estoy lijando un poquito. Sea como sea, lo que tengo que asegurarme es que queden ahí superconductoras en esa zona. Y bueno, en este video estoy utilizando el alicate de puntas y el multímetro. Me quedó un poco desenfocado, pero ahí por rato se enfoca. Y lo que hago es finalmente estañar la parte de atrás de las puntas nuevas donde acabo de lijar. Entonces le ponemos bastante estaño. Y como se ponen muy calientes, entonces no podemos tocarlas. Hay que utilizar flux en pasta, que es lo más apropiado para que el estaño quede ahí prácticamente fusionado al material. Y para los que no me han visto soldar, creo que este es uno de los pocos videos donde estoy poniendo detalles. Eso que estoy utilizando es una alambrina que me gusta mucho para limpiar. Es una alambrina que se utiliza para lavar trastos. Me gusta más que la esponja para ciertos trabajos también. Creo que a largo plazo podría raspar un poquito la punta, pero bueno, también se puede reparar y limpia exactamente como a mí me gusta, aunque también utilizo otros materiales. Y ya con eso quedan estañadas las puntas. Ok, un punto aquí importante es que ya logré soldar aquí la primera punta. Cuesta un poco al principio, inclusive se puede mejorar, se puede soldar el cable de cobre de lado a la punta, a como se puede soldar por el lado de atrás. El problema de si se solda a la par es que puede entrar doblada en el plástico, entonces no quedan alineadas al cilindro. Quedarían ahí con una inclinación que se ve un poquillo, bueno, poco estético.
Sea cual sea el resultado final, podemos desoldar y volver a soldar. Antes de pegar, eso sí, y aquí voy a mostrarles cómo utilizo esta herramienta. En realidad esta no es la herramienta, sino la tercera mano, que también pueden ver en otro video. Tengo dos versiones de terceras manos, hasta que al final me decidí por una versión pequeña de la de El Angelito, del canal El Angelito, canal de YouTube. Hay una tercera mano que la hizo bastante grande, entonces yo me hice una versión para un poquito más cositas pequeñas y detalles. Y bueno, y si no, igual se puede comprar. Nuevamente, la herramienta no es que yo no pueda agarrar la punta, lo que pasa es que se pone demasiado caliente también. Y esto nos ayuda a mantenerla en su eje y que quede un buen acabado, que se vea bien. Ok, con esa cantidad de estaño es suficiente. La idea acá es que cuando yo envuelva esto ya con el plástico, ya con el estaño queda lo suficientemente fuerte, resistente, para que en caso de que la punta reciba un fuerte voltaje, el estaño no se derrita. Pero al mismo tiempo, dependiendo de dónde usemos las puntas, porque puede ser un voltaje extremadamente fuerte, eh, alto, eh, pudiera suceder que se dañen las puntas, pero puede ser que no también, porque al quedar ese estaño atrapado entre el plástico, que en realidad es el pegamento epoxi que le voy a poner, puede ser que el estaño se derrita y se vuelva a solidificar, haciendo que el cable nuevamente se vuelva a soldar con la punta. Por eso es que estoy añadiendo el epoxi y el cable, porque podría dejar las puntas ahí y, digamos, sueltas, jugando de peligrosas. Pero si me pasa con lo que pasa con las puntas estas de multímetro económico chino, voy a estar teniendo que resoldar y resoldar o provocar algún accidente. Entonces, todas esas cosas vamos a tener que ir repasándolas con todas las medidas de seguridad posibles. Ahora ya pasé a lo que son las puntas adaptadores de SMB para trabajar con tarjetas de circuitos de montaje superficial. Entonces calentamos un poco con el encendedor y retiramos la agujita de la jeringa y voy a hacer lo mismo con las cuatro. Lástima que no lo pueden escuchar, no le quise poner música de fondo al video, pero
Ahí estaba escuchando Roberto Carlos en la radio. ¿Ah? Ok, la última punta, curiosamente, fue la que calenté menos y fue la que salió mejor, con más facilidad. Porque no tenemos que abusar en eso para no derretir los plásticos. Ahora ya puedo agarrar una que está fría y si lo hicimos con algo que produzca hollín, tenemos que limpiarlas. Por eso es que me ven ahí con las manos tan negras. Ahora que estaba fumándome un crack. Y bueno, aquí tenemos los alambres, que por cierto uno de ellos estaba quemado también. Esas son las piecitas que vimos al principio. Entonces tenemos que soldar esas piecitas recicladas de la fuente de poder, de la entrada de los 12 o 3 voltios en los finales de los cables. Y vamos a ver cómo la soldamos, porque aquí tenemos algunas opciones de soldado, de las cuales creo que la mía fue bastante acertada, más que todo para pensar en dos cosas o pensando en dos cosas. La primera, que queden bien fijas y que a la hora de insertar los adaptadores en las puntas de prueba, que entren a presión. Entonces, no me importa tanto una de las opciones, que es dejar libre el tubito y soldar por afuera, porque en ese caso las puntas y los adaptadores no quedaban lo suficientemente unidos, prensados. Y la idea es que ahí no se produzca ningún falso contacto. Esas son las dos cosas en las que debemos pensar a la hora de ir viendo cómo vamos elaborando las puntas. Y lo menciono porque puede ser que ustedes se topen con algunas variantes o que quieran cambiar algún material, qué sé yo, el grueso del cable. Por ejemplo, yo estoy trabajando con el cautil, con el cobre, más o menos a unos 24 watts de potencia. Y eso me permite que la piecita y el alambre se solden fácilmente. Entonces ahí se puede ver, le hice como una especie de ganchito, que es lo que va a quedar afuera, para que en el momento en el que mete la punta de prueba no se vaya a zafar. Y entonces todo el esfuerzo que hicimos toda la tarde que duramos vaya a estropearnos ahí las puntas de adaptación.
Ok, aquí estoy soldando, pero mejor voy a desoldar porque este no es el lado en el que creo que deberían soldarse los elementos. Entonces vamos a repetir ahí la operación, ya lo desoldé. El problema es que esta piecita tiene una pestaña que tiene que quedar de esta forma para que agarre la punta del multímetro una vez que ya estemos trabajando con ella y querramos insertarla. Si queda para el otro lado, existe la posibilidad de que la punta no quiera meterse. Doblemos la pestañita esta que la tiene que sujetar, entonces también vamos a arruinar el adaptador. Y bueno, ahí lo estoy sujetando fuertemente porque si no le ponemos las puntas nos vamos a quemar. Ahora colocamos un poco más de estaño para que agarre bien, sobre todo por el lado de afuera, dejando el agujerito un poco libre para que la pestaña se pueda meter o sacar si es necesario. Y que agarre bien las puntas. Es como una latita para que entiendan. Tienen que ver bien las piezas para que entiendan y ustedes las puedan adaptar bien. Ahí se puede ver en el agujero, en las del lado derecho. Ok, ahora estoy haciendo la prueba con el, el alambre de cobre y la aguja. El alambre de cobre tiene que ser de un tamaño que pase por adentro de la aguja de la jeringa y tiene que quedar exactamente así, de ese tamaño. Y al final tiene que quedar todo introducido dentro del el plástico original, que era el que ya tenía la aguja. Entonces vamos a ver el siguiente paso ya cuando tenga las 4 puntas soldadas con el alambre largo. Ok, mientras tanto ya se están ahí terminando de secar las puntas. Podría ponerle ese termoencogible, pero solo en una de ellas me entra. O podría conseguir otro más grueso, pero bueno, tendría que mandarlo a traer porque eso no se consigue en el país, cuesta mucho. Ok, ahí estoy revisando lo que decía anteriormente o posteriormente acerca del este epoxi, que si se deja la intemperie en el frío no seca bien y termina siendo como un chicle. Entonces eso también nos podría arruinar las puntas. Ahora entonces, como veo que ya secó bien, eso se pone, o yo al menos lo que hago es que lo seco debajo de un bombillo, hago como una incubadora de puntas. Y luego tenemos este Tenflex, que va a ser el aislante que voy a utilizar en lugar del termoencogible, por lo menos temporalmente, pero también es una solución. Es cable eléctrico, dice más o menos unos 80 centímetros en la comparativa. Tiene más goma, el de la derecha se queda un poco más pegado, pero sí es buena calidad al ser eléctrico y está certificado. Y este otro, el de la izquierda, es más como de tienda electrónica. Este se llama Installation Solution. Mira, es lo mismo. Sí, bueno,
parecido. También tiene la simbología de UL certificado. Es modelo ET11. La característica que tiene es que estoy viendo que es resistente hasta 176 grados, la misma temperatura Fahrenheit, que son 80 grados centígrados, pero dice que son 600 voltios. Este sí especifica el voltaje. Bueno, podría trabajar entonces con 600 voltios, con estas puntas. Este es de esta marca NA, Nippon América. Pero me gusta más para este tipo de trabajo porque la superficie es distinta. La superficie de este tape queda como la del termorretráctil, solo que en cinta. Pega más. Cuando lo tocamos con la mano no se tiende a soltar. Aquel otro sí, por ser más elástico, este es más tirando más o menos como a, ¿qué diría? Una cinta como las que se ponen en los bordes de los muebles, una cinta decorativa. Ese no, ese es más tirando como a un chicle cuando, cuando se usa mucho también o cuando se toca mucho por mucho tiempo. Ok, entonces aquí tengo ya la punta, está soldada. Luego tengo la parte plástica de la jeringa, eso viene a topar ahí. Y por acá tengo la aguja ya dentro del alambre, o mejor dicho, el alambre dentro de la aguja, que viene de vuelta a su posición original. Entonces tengo que ir metiendo el alambre dentro de la aguja. Aquí sí o sí requerí de este alicate, pero bueno, como que no quiere entrar ahí, entonces vamos a cortar el alambre para que podamos usar la parte más fina y más recta, porque si no la aguja entra a tanta presión que no va a querer entrar.
No está entrando completamente, todavía no quiere entrar, entonces voy a ver si me ayuda ahí con el encendedor a calentar y le damos el empuje final para que la goma que ya trae ahí ayude a pegar la aguja contra la pieza. Y ya puede quedar así. Ven que ahí no utilicé ninguna silicona hasta el momento. Entonces voy a hacer lo mismo con las 4. Pero antes voy a mostrarles el último paso. Ok, ahí están ya. Y aquí lo que estoy mostrando son los cablecitos de colores que tengo de mi época que estuve trabajando en telefonía. De ahí podemos obtener de cualquiera de esos alambritos. Y aquí lo que estoy mostrando, bueno, los alambres de cobre. Y aquí lo que estoy mostrando también de aquellas fajitas que están al lado derecho abajo. Aquí estoy mostrando el secado en el bombillo. De esas fajitas que mencioné se pueden sacar los alambres de cobre, aunque prefiero el de telefonía que es calidad superior. Esa es la punta ya terminada. Entonces queda como un adaptador. Ahí es donde vamos a meter las puntas cuando tengamos que hacer alguna medición más precisa o en lugares incómodos. Ven que ya tienen el epoxi envolviendo la piecita esta que era de la fuente de poder y con eso ya en su conjunto podemos utilizarlo para hacer mediciones de lo que sea. Estas mismas ya las tengo listas secadas para hacerlas porque todavía tienen las agujitas largas, entonces estuve buscando varias formas de hacer esto casi que con ese alicate, pero preferí utilizar este mejor que es el perro, el que les había mencionado. Lo que hay que hacer es majar la aguja para que la aguja prense completamente el alambre de cobre en varios puntos y que se fusionen, exagerando, pero que queden como una pieza. Ese es el sobrante, lo pueden ver ahí. Entonces voy a explicar cómo es que se hace con este perro. Lo pongo con la medida para que prense y lo pongo ahí. Un accidente en video, casi me meto la aguja. Entonces volviendo al tema, lo prenso ya con el seguro, donde agarro el seguro, ayuda a majar un poquito la aguja y luego cuando ya eso está listo, entonces ya podemos cortar. Tenemos que utilizar una cortadora, puede ser con una cortadora de estas de precisión para electrónica, algo que tenga buen filo, una cortadora de buen filo. Puede ser esta, que es la que yo estoy utilizando, porque esa está con el filo nuevo. Se le puede dar un acabado final con una limita, como ya había hecho para lijar las puntas, tal vez una fina más delgada para darle un acabado final, o una lima para darle un acabado que no quede brusco. Sin sobrantes ahí. Entonces, para proceder, entonces se pone más o menos así y se hace el corte, digamos, transversal con ese ángulo. No se hace recto y listo, ya con eso quedan las 4 puntas.
Entonces, ya vamos sobre la parte final. Y tendría que ser una parte final que ya es completamente diferente, que es una parte de explicación, perdón, eh, acerca de lo que son las impedancias. Entonces, ya había dicho que iba a mencionarlo en otro video para no sobrecargar este. Eh, Espero que lo puedan hacer ustedes ahí en sus casas donde lo estén haciendo. Y si alguien quiere y no tiene las mediciones o no está de acuerdo en lo que yo estoy haciendo, igual si tiene algún consejo me lo puede decir, pero me puede visitar también en ese video, en la misma lista de reproducción dentro del canal de Electrorama, donde explico cómo podemos dar el veredicto final, perdón, de si estas puntas son o no para ustedes. Yo, como digo, las estoy utilizando, pero en algún momento puede ser que no me funcionen para algo. Pero de momento no he tenido ni la más mínima queja, entonces quiero que consideren el hecho de visitar ese video también. Entonces, y ahí si no se habían convencido, para que terminen de convencerse, y si se habían convencido, para que vean más o menos a lo que me refiero con esto de ver cómo quedaron al final, si quedaron funcionales y por qué es que estoy hablando de este tema. Entonces, bien, vamos a dejarlo aquí, con la fotita esta de las puntas ya terminadas. Me despido, mi nombre es Esteban Herrera y nos vemos en otro video.